Bueno, entonces vamos a analizar el problema. Dice que tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Es un circuito básico, es un circuito IR, y se tiene un voltaje de 90 volts y una resistencia de 15 ohms. La pregunta es que debemos encontrar la variación de corriente en términos de esa diferencia. Entonces pues vamos a dibujar el circuito. En el momento en que nos mencionan que hay una variación, significa que ya hay una derivada, ¿sí? O sea, la palabra variación es derivada. Entonces, pues vamos a poner un circuitito por acá, donde tenemos nuestro diferencial de potencial o el voltaje, que es E. Y del otro lado tenemos nuestra resistencia. Entonces, este es uno de los circuitos más simples. Es un circuito IR, así, o R. Y entonces nos piden encontrar la variación de la variación de corriente con respecto a la resistencia. Sabemos que va a haber un flujo que, bueno, esta es una resistencia y dentro del circuito cuando esta onda se conecte va a haber un flujo de corriente. Así. Esto es la corriente. Para eso necesitamos encontrar el modelo matemático que rige el comportamiento de este tipo de circuito, y nosotros sabemos que este circuito se rige bajo una ley que se llama ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que la caída de voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Esto sería el modelo matemático. En este caso lo que me están pidiendo es la variación de corriente con respecto a la resistencia. Significa que lo que yo tengo que encontrar es la variación de corriente con respecto a la resistencia. Entonces, grábense bien el lenguaje que tenemos que utilizar. Esto que puse ahí significa variación de corriente, de corriente, de corriente eléctrica, ¿sí? Variación de corriente con respecto a la resistencia. Con respecto a la resistencia. Ustedes saben que si cambiamos la resistencia, el amperaje va a ir cambiando. Entonces imagínense que en lugar de una resistencia de valor constante, colocamos un potenciómetro. Entonces un potenciómetro va a ser una resistencia variable que nosotros vamos a poder cambiar. De acuerdo a la velocidad con la que nosotros cambiamos la resistencia, es la velocidad con la que va a ir cambiando el flujo de corriente o la variación de amperaje. Y entonces, pues vamos a despejar a la corriente de esta fórmula y vamos a poner que la corriente entonces es igual a el voltaje sobre R. En este caso, el parámetro que va a cambiar es la resistencia. ¿Por qué? Porque, bueno, la resistencia y el amperaje significa entonces que la resistencia puede ir cambiando, ver cambiando de manera constante. Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar la derivada de la corriente con respecto a la resistencia. El voltaje se mantiene constante. Y entonces lo vamos a resolver. Esta fórmula yo la puedo poner entonces de esta manera, vean, corriente, vamos a poner corriente es igual a voltaje por la resistencia inversa. Porque está como denominador, entonces lo podemos subir como un numerador, pero con el exponente negativo. Eso ya lo habíamos visto. Y entonces pues vamos a derivar. Vamos a poner acá derivando. Derivando. Recuerden que el voltaje en este caso es constante. Entonces tendría yo la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a quién. El voltaje es constante y lo que vamos a derivar es a la resistencia con respecto a la resistencia.
ver. A ver, aquí no es respecto al tiempo, porque es respecto a la resistencia. Entonces, la derivada de la corriente con respecto a la resistencia. Y del otro lado también voy a derivar a la resistencia con respecto a la resistencia, que sería el mismo. Y entonces, vamos a ver qué nos queda. Voy a ir aquí tantito. Y aplicamos las fórmulas de derivación. Entonces, la primera fórmula, o la tercera, recuerden que nos decía que cuando tenemos una función f de x, si mi función f de x es igual a x a la n, entonces la derivada es igual a n x n menos 1. Aunque también se puede resolver como una función con cociente. Y entonces acá me quedaría, aplicando la fórmula, sería E, que es el voltaje, que multiplica a N, que es a la menos 1, por R a la menos 1, menos 1. Así. Y entonces, vamos a ver qué nos queda. Vamos a pasar por acá abajo. Agrupando y resolviendo, tendríamos que la derivada de la resistencia, del amperaje respecto a la resistencia, es igual a E, a menos E, ¿sí? Y vamos a poner la resistencia a la menos 2. Pero pues ese menos 2 lo podemos nosotros mandar de nuevo a la parte de abajo y nos quedaría menos el voltaje sobre la resistencia al cuadrado. Y entonces esta sería la variación de amperaje con respecto a la resistencia. Vamos a poner aquí la variación de la corriente con respecto a la resistencia es igual a menos el voltaje sobre la resistencia al cuadrado. Y entonces, sustituyendo los valores que ya nos dieron, que son de 90 volts y 15 ohms, entonces podemos poner menos 90 volts, ¿sí?, sobre 15 ohms. Esto se eleva al cuadrado. Y entonces pues vamos a calcularlo y nos queda un resultado de menos 0.4. Bueno, la respuesta sería menos 0.4 amperes sobre ohms. Vamos a poner amperes sobre ohms. ¿Qué significa entonces? Significa que si la resistencia va aumentando, ¿sí?, lo que va a pasar con el amperaje es que va a ir disminuyendo, porque la resistencia es un obstáculo para la corriente. Entonces, por eso es de que por cada incremento de resistencia, pues el amperaje disminuye. Eso es lo que ocurriría si tuviéramos un potenciómetro en el cual va, pensemos que ya tiene una velocidad de reducción de resistencia. Vamos a ponerlo ahí, ¿va? Entonces está bajando 4.4 amperes por ohm. ¿Sí? Entonces inicialmente, no sé, pensemos tenemos un ohm de resistencia. Si se incrementa un ohm, baja menos 0.4 la corriente. Si tenemos 2 ohms, 3 ohms, les digo, como un potenciómetro. Ustedes han visto que hay equipos, componentes electrónicos que son así, más o menos, que tienen unas patitas, ¿sí?, y que incrementan la resistencia. Entonces imagínense que ustedes lo mueven, pero pues ustedes lo van moviendo de forma gradual. Entonces vean, imagínense que esté controlado ese movimiento, que tuviera una velocidad, o sea, una velocidad angular. Entonces esa velocidad angular tendría como consecuencia una variación de la corriente y sería una variación controlada y calculada.